Tres desconocidos entraron a la sala. Así, sin tocar, sin pedir permiso. La puerta se abrió y ahí estaban. Una mujer con una carpeta apretada contra el pecho. Un hombre con las manos gruesas, curtidas, de alguien que trabaja bajo el sol. Y un muchacho joven, flaco, con una guitarra enfundada colgada del hombro. Los tres nos miraron como si nos conocieran de toda la vida. Nosotros no teníamos la menor idea de quiénes eran. El licenciado Montiel dejó de leer, se quitó los lentes y se quedó callado, mirando hacia la puerta como si los hubiera estado esperando. Gonzalo, mi hermano menor, fue el primero que reaccionó. Se paró de la silla con ese impulso que tiene cuando algo no le cuadra. Disculpen, esto es una lectura privada. Creo que se equivocaron de oficina. La mujer dio un paso adelante, sin prisa, sin miedo, con la calma de alguien que sabe exactamente por qué está ahí. No nos equivocamos. Somos hijos de Hortensia Vega y venimos por lo que nos corresponde. Hijos de Hortensia Vega, mi madre, la mujer que llevaba 11 días enterrada, la que yo vestí para el funeral con su blusa de flores bordadas, la que más le gustaba, la que cuidé durante 8 años sin quejarme ni una vez, la que murió en mis brazos a las 4 de la mañana de un martes de noviembre, mientras yo le acariciaba el pelo y le decía que todo iba a estar bien, mi madre. Y de pronto, 3 personas que nunca vi en mi vida decían que también era suya. Yo sentí que las manos se me pusieron heladas. Así, de golpe, como cuando alguien te dice algo y el cuerpo entiende antes que la cabeza. Apreté los dedos contra la orilla de la silla y me quedé quieta, porque si me movía, sentía que algo adentro de mí se iba a romper. Miré a Leticia, mi hermana. Leticia tenía los nudillos blancos sobre la mesa, la boca cerrada, los ojos fijos en la mujer de la carpeta, y entonces el licenciado Montiel se puso los lentes otra vez, revisó un papel, y dijo algo que me arrancó el piso de abajo. Pásenle, los estaba esperando. Los estaba esperando. El notario de mi madre los estaba esperando. Eso quería decir que él sabía, que mi madre le había dicho, que esto no era un error, ni una confusión, ni un fraude. Era un plan. Los 3 se sentaron al otro lado de la mesa, frente a nosotros. 3 de ellos, 3 de nosotros, como un espejo que nadie había pedido ver. Gonzalo golpeó la mesa con la palma abierta. Un momento, licenciado. Y a mi madre acaba de morir. Estamos aquí para escuchar su voluntad. Y usted sienta a 3 extraños como si esto fuera lo más normal del mundo. Señor Gonzalo, por favor, tome asiento. Todo está en el documento. Su madre me dejó instrucciones muy precisas. ¿Instrucciones de qué? ¿De meter desconocidos en su propio funeral? Instrucciones de que estas 3 personas estuvieran presentes en la lectura, porque son beneficiarios del testamento. ¿Beneficiarios? Esa palabra se quedó flotando en la sala como humo después de un golpe, y yo pensé, esto es un error. Tiene que ser un error. Alguien se enteró de que mi madre tenía propiedades, inventaron un parentesco, falsificaron papeles, porque la otra opción, la opción de que fuera verdad, era tan grande que no me cabía en la cabeza. Leticia habló con esa voz pausada que usa cuando da clases, cuando necesita que 30 adolescentes se callen y escuchen. Licenciado, ¿nos está diciendo que nuestra madre dejó herencia a personas que nosotros no conocemos? Le estoy diciendo, señora Leticia, que su madre, Hortensia Vega de Saldívar, dejó un testamento que incluye a 6 herederos. 3 de ellos
son ustedes, y los otros 3 están sentados frente a ustedes en este momento. 6 herederos, 3 que yo conocía, 3 que no. Y entonces la mujer de la carpeta habló otra vez, sin levantar la voz, sin pedir disculpas, pero tampoco con agresión. Es con algo que se parecía mucho a la dignidad de alguien que ha esperado este momento durante años. Mi nombre es Remedios. Estos son mis hermanos Hugo y Valentín. Nuestra madre se llamaba Hortensia, la misma que la de ustedes. Y les aseguro que estar aquí es tan difícil para nosotros como para ustedes. Nuestra madre dijo, y yo sentí algo que no era enojo. Todavía no. Era algo que se movía más abajo, en el estómago, en el pecho. Fue como cuando pisas un escalón que no está y el cuerpo se te cae por dentro antes de que puedas agarrarte de algo. Me llamo Amparo, tengo 52 años, soy contadora, vivo en Guadalajara desde que nací y hasta hace 20 minutos yo habría puesto las manos en el fuego por mi madre, porque yo la conocía, o eso creía. Conocía sus costumbres, el café con canela a las 7 de la mañana, siempre en la misma taza azul con una flor desportillada, por los bordados que hacía mientras veía sus telenovelas, la forma en que se persignaba 3 veces antes de salir de casa, tocándose la frente, el pecho, un hombro, el otro, como si fuera un ritual contra todo lo malo del mundo. Conocía su historia. Se casó con mi papá, don Fermín, a los 20 años. Nos tuvo a los 3 en 5 años. Nos crió en la colonia americana, en una casa chiquita que olía a frijoles por la mañana y a jabón de lavanda por la noche. Cuando mi papá murió hace 10 años, ella siguió adelante, sola, sin quejarse, sin pedirle nada a nadie. Eso sabía yo, eso sabíamos todos, pero lo que estaba escrito en esas hojas contaba otra historia. Mi madre tuvo una segunda vida, en Veracruz, con un hombre llamado don Pascual, con otros 3 hijos que crecieron sin saber que nosotros existíamos, igual que nosotros crecimos sin saber que ellos existían. 40 años haciendo lo mismo. Voy a vender bordados a la costa. Nos decía, es un viaje de negocio. Nos explicaba. 2 semanas en Guadalajara, 3 semanas en Veracruz. Ida y vuelta, durante 4 décadas. Y nosotros le creímos, siempre. O tal vez las señales estuvieron ahí todo el tiempo. Las llamadas que contestaba en voz baja desde el patio. Los regalos que traía de sus viajes, que no parecían comprados en ningún mercado. Esa forma que tenía de mirarnos a veces, como si estuviera comparando, como si midiera algo que nosotros no podíamos ver. Pero uno no investiga a su madre, uno confía. Uno da por hecho que la mujer que te trajo al mundo no te está mintiendo cada vez que cruza la puerta con su maleta de rueditas y su sonrisa de siempre. Y esa confianza ciega fue lo que hizo que ese día, sentada en esa oficina, con esos 3 enfrente de mí, yo sintiera que algo adentro se me partió en 2. Porque no era solo una herencia lo que estaba en juego. Era todo lo que yo creía saber sobre mi propia familia. Y lo que fui descubriendo en los días que siguieron fue mucho peor que 3 extraños en un escritorio de notario. Déjame contarte quién era mi madre, o mejor dicho, quién yo creía que era, porque ahora, después de todo lo que pasó, ya no sé si la mujer que me crió fue la misma que crió a esos 3 del otro lado de la mesa. Y eso es algo que te quiebra de una forma que no puedo explicar con palabras exactas, pero voy a intentar. Mi madre, Hortensia Vega, nació en un pueblo chiquito
de Jalisco que ya ni aparece en los mapas. Creció con 4 hermanos, un papá que vendía leña y una mamá que lavaba ropa ajena para que alcanzara para comer. De niña caminaba 1 hora para llegar a la escuela. Solo terminó la primaria, pero era la mujer más inteligente que yo conocí en mi vida. A los 20 se casó con mi papá, don Fermín Saldívar, carpintero, un hombre callado, de esos que dicen poco, pero cuando hablan, todo el mundo escucha, que se conocieron en un baile del pueblo y según ella, mi papá le pidió 3 canciones seguidas y al terminar la tercera le dijo, si me da una cuarta, ya no la dejo ir, y no la dejó ir. 42 años de matrimonio. Yo fui la primera, nací cuando mi mamá tenía 21 años. Después vino Leticia, 2 años después, y luego Gonzalo, 3 años más tarde. 3 hijos en 5 años, todos criados en la misma casa de la colonia americana, y con un patio trasero donde mi mamá colgaba ropa y sembraba hierbas para el té. Nuestra vida era sencilla. Mi papá salía a trabajar a las 6 de la mañana. Mi mamá nos preparaba el almuerzo, nos llevaba a la escuela, remendaba ropa de los vecinos para sacar un dinero extra, y por las tardes bordaba manteles y servilletas que vendía en el mercado de San Juan de Dios. Los bordados, siempre los bordados. Tengo un pedido grande en la costa, nos decía cada tantas semanas. Yo me voy unos días a entregar mercancía. Y se iba con su maleta de rueditas y su bolsa de tela llena de bordados enrollados. Nosotros nunca le preguntamos nada, porque así era ella, trabajadora, independiente, una mujer que no le pedía permiso a nadie para hacer lo que tenía que hacer, y yo la admiraba por eso. Cuando mi papá murió hace 10 años, de un infarto mientras dormía, mi mamá se quedó sola en la casa. Gonzalo quería que se fuera a vivir con él. Leticia le ofreció el cuarto de visitas. Yo le dije que se viniera conmigo, que tenía espacio y vivía cerca del mercado que tanto le gustaba, pero ella dijo que no, que estaba bien sola, que tenía sus bordados, su café por las mañanas, sus telenovelas por las tardes y que no necesitaba que nadie la cuidara. El día que no pueda levantarme sola de la cama, ese día me voy con alguno de ustedes. Mientras tanto, déjenme en paz. Así era mi madre, dura por fuera, con un orgullo que a veces parecía terquedad, pero que en el fondo era su forma de decir, yo puedo sola, no me hagan menos. Y pudimos respetar eso durante 2 años, hasta que una mañana me llamó por teléfono y la escuché diferente. La voz le temblaba. Me dijo que se había caído en el baño y que no se podía levantar. Cuando llegué, la encontré sentada en el piso con el camisón mojado, agarrada del lavabo, temblando no de frío, sino de vergüenza. Esa noche la llevé a mi casa y ahí se quedó 8 años. Y 8 años en los que yo la bañé cuando ya no podía sola. Le preparé su café con canela todas las mañanas a las 7. La llevé a sus citas médicas. Le leí las noticias porque sus ojos ya no alcanzaban. Le aguanté los días malos cuando se ponía de mal humor y me decía cosas feas que yo sabía que no sentía de verdad. Y le acaricié el pelo las noches que se ponía triste y extrañaba a mi papá. Nunca me quejé, porque era mi madre, y eso es lo que una hija hace. Pero ahora, y sentada en esa oficina del notario, con la carpeta de remedios sobre la mesa y la palabra beneficiarios todavía flotando en el aire, yo me preguntaba algo que nunca pensé que me iba a preguntar. ¿A cuál de sus 2 familias extrañaba mi madre cuando lloraba por las noches?
a nosotros que estábamos ahí o a los otros 3 que estaban lejos, porque si llorar por mi papá era solo la mitad de su dolor, entonces yo pasé 8 años consolándola sin saber de qué la estaba consolando. O hay algo que necesito que entiendas antes de seguir. Mi madre no era una mujer fría, no era calculadora, no era de esas personas que mienten con facilidad, o al menos eso pensaba yo, porque la mujer que yo conocí era cariñosa a su manera, dura sí, pero cariñosa. Te abrazaba poco, pero cuando lo hacía, te apretaba fuerte, como si tuviera miedo de soltarte. Nos hacía de comer todos los domingos. Mole rojo para mí, porque es mi favorito. Pozole para Gonzalo. Enchiladas suizas para Leticia. Nunca se le olvidaba qué le gustaba a quién. Y cuando nacieron los nietos, les tejía cobijas con sus nombres bordados en la esquina. Cada cobija diferente, cada nombre con un color distinto. Esa era mi madre. Una mujer que se sabía los cumpleaños de todos sin anotarlos, que guardaba los dibujos que le hacían los nietos en una caja de zapatos debajo de su cama, que rezaba el rosario completo todas las noches antes de dormir, en voz baja, moviendo los labios sin que saliera casi sonido. Y esa misma mujer, según lo que decía ese testamento, llevaba 40 años viajando a Veracruz para estar con otra familia, otros 3 hijos, otro hombre, otra vida completa que funcionaba al mismo tiempo que la nuestra, como un reloj con 2 caras marcando la misma hora en ciudades distintas. 40 años. No fue un error de juventud, no fue una aventura de un mes. Fueron 40 años de planear viajes, inventar excusas, mantener 2 casas, criar 6 hijos en 2 estados diferentes, a huir regresar cada vez con su maleta de rueditas y su sonrisa de «Ya llegué, mija, ponme mi café». Yo cuidé a esa mujer 8 años. Le cambié las sábanas, le di sus pastillas, le conté mis problemas cuando no podía dormir. Le confié cosas que no le conté a nadie más, porque era mi madre, y se supone que con tu madre puedes ser honesta, pero ella nunca fue honesta conmigo. Y lo que más me dolía en ese momento, sentada en esa silla dura de la oficina del licenciado Montiel, no era que tuviera otra familia, era que nos hubiera visto la cara durante 40 años. A mi papá, a Leticia, a Gonzalo, a mí. Y cuando el licenciado abrió la siguiente página del testamento, lo que leyó fue peor que todo lo que ya habíamos escuchado, porque mi madre no solo les dejó recuerdos a los otros 3, les dejó la mitad de todo. El licenciado Montiel abrió la carpeta azul que tenía frente a él. La abrió despacio, como si lo que estuviera adentro pesara. Se aclaró la garganta, y empezó a leer. Yo, Hortensia Vega de Saldívar, en pleno uso de mis facultades mentales y por voluntad propia, declaro que este documento contiene mi última voluntad respecto a la totalidad de mis bienes, propiedades y posesiones. Hasta ahí, normal. Eso es lo que dice cualquier testamento. Lo había escuchado antes con otros clientes en mi trabajo como contadora. Palabras formales que no significan nada hasta que llegan los números. Declaro que tengo 6 hijos, 3 procreados con mi esposo, a Fermín Saldívar Ruiz, en Guadalajara, Jalisco, Amparo, Leticia y Gonzalo, y 3 procreados con mi compañero de vida, Pascual Herrera Domínguez, en Veracruz, Remedios, Hugo y Valentín. Compañero de vida, así lo llamó. No dijo amante, no dijo el otro, dijo compañero de vida, como si fueran iguales, como si mi papá y ese hombre hubieran tenido el mismo peso en su corazón. Gonzalo se levantó de la silla tan rápido que la tiró para atrás.
Esto es ridículo. Mi madre estaba enferma. No sabía lo que firmaba. Este testamento no tiene validez. El licenciado ni lo miró. Siguió leyendo. Este testamento fue redactado el 12 de marzo de 2023, 18 meses antes de mi fallecimiento, con 2 testigos presentes y certificación notarial número 4712. 18 meses antes, cuando mi madre todavía estaba lúcida, cuando todavía ganaba las discusiones, cuando todavía se acordaba de los cumpleaños sin que nadie le recordara. No estaba confundida. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, y eso fue lo que más me dolió de ese momento. No que tuviera otra familia. Eso ya lo sabíamos desde hacía 10 minutos. Lo que me destruyó fue darme cuenta de que mientras yo le daba sus pastillas por las mañanas y la arropaba por las noches, ella estaba planeando esto. En silencio, a mis espaldas, en mi propia casa. El licenciado pasó la página y siguió leyendo. Y cada palabra que salía de su boca era como una piedra cayendo en agua quieta. Dispongo que la totalidad de mis bienes se dividan en partes iguales entre mis 6 hijos. Partes iguales. La casa de la colonia americana, donde crecimos los 3. Donde mi papá construyó el librero de la sala con sus propias manos. Donde Leticia celebró su primera comunión y Gonzalo dio sus primeros pasos. Esa casa que olía a frijoles y a lavanda, 1/6 para cada uno. Las 2 propiedades en Veracruz que ninguno de nosotros sabía que existían, y un departamento en el centro y un terreno cerca de la playa, comprados con dinero que mi madre ganó vendiendo bordados. O eso decía, porque ahora yo ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. 1/6 para cada uno. La cuenta bancaria que mi madre tenía en el Banco del Bajío. 187,000 pesos. No era mucho, pero era el ahorro de toda su vida. O de toda su doble vida, más bien. 1/6 para cada uno. Gonzalo estaba rojo. Lo conozco. Cuando se enoja de verdad, no grita. Se queda callado y le tiembla la mandíbula. Estaba haciendo eso, apretando los dientes con tanta fuerza que yo podía escuchar el rechinido desde mi silla. Leticia tenía los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el regazo, como si estuviera rezando o como si estuviera conteniendo algo que si soltaba no iba a poder parar. Y yo, la contadora, la que se supone que sabe de números y papeles y herencias, yo no podía ni sumar, no podía pensar. Tenía la mente en blanco, o como una hoja que alguien arrancó de un cuaderno. Remedios, la del otro lado de la mesa, no se movió. Hugo miraba el piso, y Valentín, el de la guitarra, tenía los ojos húmedos, como si esto tampoco fuera fácil para él. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que mi madre nos puso en la misma mesa. A propósito, no nos avisó, no nos preparó, no dejó una carta diciendo, hijos, perdón, y déjenme explicarles. Nos sentó frente a frente y dejó que un notario nos leyera la verdad como si fuera un contrato de compraventa, y yo me pregunto, y se los pregunto a ustedes que están escuchando esto, ¿tenía derecho a hacer eso? ¿Tenía derecho a guardar ese secreto 40 años y soltarlo así, desde la tumba, sin darnos la oportunidad de preguntarle por qué? Porque yo necesitaba preguntarle por qué, y ya no podía. Gonzalo fue el primero en hablar después del silencio, o así lo que dijo cambió el tono de todo lo que vino después. Licenciado, voy a impugnar este testamento. Mañana mismo tengo abogado. El licenciado cerró la carpeta, se quitó los lentes y habló con una calma que me dio escalofríos.
Está en su derecho, señor Gonzalo, pero le informo que este testamento fue redactado cumpliendo todos los requisitos del Código Civil de Jalisco. 2 testigos, certificación notarial, evaluación médica de capacidad mental adjunta, firmada por el doctor Rentería, un cardiólogo de su madre, 15 días antes de la firma. Mi madre había pensado en todo, hasta en eso. Había ido al doctor, se había hecho una evaluación, había firmado que estaba en sus 5 sentidos y después había ido con el notario a dejar todo listo, como quien prepara una maleta para un viaje largo, paso por paso, sin olvidar nada. La misma mujer que supuestamente ya no se podía valer sola, que yo tenía que ayudar a caminar, que ya casi no salía de la casa, o hizo todo eso sin que yo me diera cuenta, viviendo bajo mi techo, durmiendo en el cuarto de al lado. Gonzalo agarró su saco de la silla y caminó hacia la puerta. Esto no se queda así. Esa casa es de mi padre, de nuestra familia, y nadie nos la va a quitar. Remedios habló entonces, sin levantarse, sin alzar la voz. Nadie les quiere quitar nada. Su madre decidió esto, no nosotros. Nosotros nos enteramos de la existencia de ustedes hace 2 semanas. Es cuando el licenciado nos contactó. 2 semanas, repitió Gonzalo desde la puerta, con una sonrisa que no tenía nada de alegre. Nosotros nos enteramos de ustedes hace 40 minutos. Así que no me vengas con que esto es difícil para todos. Y se fue. Dio un portazo que retumbó en toda la oficina. Leticia se paró en silencio, me tocó el hombro y salió detrás de él. Yo me quedé sentada, mirando la carpeta azul sobre la mesa del licenciado, mirando a Remedios, que no se había movido, mirando a Hugo, que seguía con los ojos en el piso, mirando a Valentín, que tenía una lágrima resbalándole por la mejilla sin hacer ruido. Y en ese momento, algo que yo no esperaba empezó a crecer adentro de mí. No era enojo contra ellos, era algo peor. Era la sospecha de que mi madre, con todos sus secretos y sus mentiras, tal vez tenía sus razones, y que esas razones podían doler más que la mentira misma. Esa noche no dormí, me quedé sentada en la cocina de mi casa, con una taza de café que se enfrió 3 veces y que nunca me tomé. El cuarto de mi madre estaba al final del pasillo, la puerta cerrada, la cama tendida como yo la dejé después de que se la llevaron, sus pantuflas todavía junto al buró, su rosario colgado de la cabecera. No había entrado desde el funeral, pero algo me empujó esa noche. No sé si fue curiosidad, rabia o esa necesidad que tienes cuando sientes que te mintieron y quieres encontrar la prueba con tus propias manos, aunque sepas que encontrarla te va a destrozar. Abrí la puerta, prendí la luz y ahí estaba todo igual. Su ropa en el closet, sus cremas en el tocador, el olor a lavanda que nunca se fue. Empecé a buscar sin saber qué estaba buscando. Abrí cajones, revisé bolsas de abrigos viejos, moví cajas de zapatos llenas de recibos y facturas de medicinas. Nada raro, nada que me dijera que la mujer que vivió 8 años en mi casa tenía una doble vida. Y entonces miré debajo de la cama. Había una caja. No era de zapatos, era de madera, oscura, con una cerradura chiquita que estaba abierta. Yo nunca la había visto, o tal vez sí la vi alguna vez y nunca le di importancia, porque cuando confías en alguien no revisas lo que guarda debajo de su cama. La saqué, pesaba más de lo que esperaba, la puse sobre la colcha y la abrí. Lo que había adentro me quitó las ganas de respirar. Cartas, docenas de cartas, escritas a mano,
con la letra de mi madre que yo reconocería en cualquier parte del mundo. O esa letra redonda, apretada, con las oes que parecían bolitas y las tes que cruzaba con una rayita corta. Algunas estaban dirigidas a mi querido Pascual, otras a mis hijos de la costa, otras no tenían destinatario, como si fueran un diario que nunca pensó que alguien leería. Y debajo de las cartas, fotografías. La primera que agarré me sacó el aire. Era mi madre, joven, como de 30 y tantos años, sentada en una playa con un hombre moreno, de bigote grueso, o que la abrazaba por los hombros. Los dos sonreían, no una sonrisa posada para la foto, una sonrisa de verdad, de esas que salen cuando estás con alguien que te hace feliz. Mi madre se veía feliz. Detrás de la foto decía, Veracruz, 1989. Pascual y yo. Había más, muchas más. Mi madre con una bebé en brazos que debía ser Remedios. Mi madre en una cocina que yo no conocía, haciendo tortillas con un niño sentado en el piso que debía ser Hugo. Mi madre en lo que parecía una fiesta de cumpleaños, o con un pastel de chocolate y un niño con una guitarra chiquita en las manos. Valentín, y en cada foto se veía igual que con nosotros. Cariñosa, presente, atenta. Yo buscaba algo diferente. Buscaba una expresión de culpa, de incomodidad, de alguien que sabe que está haciendo algo malo, pero no la encontré en ninguna foto, en ninguna carta. Lo que encontré fue peor. Encontré a una mujer que quería a esos 3 hijos igual que nos quería a nosotros, y eso me hizo sentir algo que no tenía nombre. Hay algo entre el asco y la tristeza, algo que se parece a cuando descubres que el lugar que tú creías que era solo tuyo siempre fue compartido. Leí las cartas hasta las 4 de la mañana, una por una, con las manos temblándome. Las más viejas eran de los 80, cuando yo era niña, cuando mi madre nos dejaba con la vecina y se iba a entregar bordados. En esas cartas le contaba a don Pascual cómo estábamos nosotros. Les decía que Amparo había sacado buenas calificaciones, que Leticia estaba aprendiendo a leer, que Gonzalo se había caído de un árbol y se rompió el brazo. Le contaba nuestra vida a un extraño, y en las cartas que iban al revés, las que don Pascual le mandaba a ella, él le contaba lo mismo de los otros 3, que Remedios había entrado a la escuela de enfermería, que Hugo ya ayudaba en el muelle, que Valentín no soltaba la guitarra ni para comer. 2 familias, 2 vidas paralelas, 2 hombres que tal vez sabían o tal vez no, o a que compartían a la misma mujer, y 6 hijos que crecieron sin saber que existían los otros. Pero hubo una carta que me hizo parar. La leí 3 veces para asegurarme de que entendía bien. Era de mi madre, fechada en 2005, el año que mi papá empezó con los problemas del corazón, y decía algo que me dejó clavada en la silla. Fermín está enfermo, y yo no puedo dejarlo, no ahora, no después de todo lo que me ha dado. Pero a veces, Pascual, y cuando estoy sentada junto a su cama y le agarro la mano, pienso en ti, y me siento la peor persona del mundo, porque lo quiero a él y te quiero a ti, y no sé cómo es posible querer a 2 personas al mismo tiempo sin que se te rompa el alma. Cerré la carta, me quedé mirando la pared y lloré, no de enojo, no de tristeza exacta. Lloré porque por primera vez entendí que mi madre no era un monstruo, o era una mujer atrapada en algo que se le fue de las manos hace 40 años y que nunca supo cómo parar. Y eso no la hacía menos culpable, pero la hacía humana. Y lo que descubrí al día siguiente
Cuando Leticia me llamó a las 7 de la mañana con la voz cortada, fue que la caja de madera no era el único secreto que mi madre había dejado escondido. Leticia me velosaba a las 7 de la mañana. Ay, yo todavía tenía las cartas de mi madre esparcidas sobre la cama como un rompecabezas que no quería armar. Amparo, necesito que vengas a la casa de mamá. ¿A la casa? ¿Para qué? Gonzalo cambió las chapas anoche. Puso un candado nuevo. Dice que nadie entra hasta que se resuelva lo del testamento. Me vestí sin bañarme. Manejé las 15 cuadras hasta la colonia americana con el estómago vacío y la cabeza llena de frases que mi madre le escribió a un hombre que no era mi padre. Cuando llegué, si Gonzalo estaba parado en la banqueta con los brazos cruzados, como un guardia cuidando una fortaleza. Nadie entra, dijo antes de que yo pudiera abrir la boca. Ni nosotros, ni mucho menos ellos. Esta casa es de papá. La construyó con sus manos y no voy a dejar que 3 desconocidos vengan a reclamar lo que no les pertenece. Gonzalo, mamá lo dejó en el testamento. Mamá estaba enferma, confundida, manipulada. ¿Quién sabe qué le metieron en la cabeza a esas personas? Nadie le metió nada, o el testamento tiene su evaluación médica. Ella estaba lúcida. Me importa un carajo la evaluación. Esa casa es nuestra. Leticia se paró entre los dos. Siempre hace eso. Desde chiquitos, cuando Gonzalo y yo peleábamos, ella se metía en medio con esa calma que tiene y decía, vamos a hablar como gente. 30 años después, seguía haciendo lo mismo. Gonzalo, nadie está diciendo que les vamos a regalar nada, pero cerrar la casa no resuelve el problema y solo lo hace más grande. ¿Y qué quieres que haga, Leti? ¿Que los invite a pasar? ¿Que les sirva café y galletas en la sala de mi madre? Quiero que te calmes, que hablemos con un abogado y que hagamos las cosas bien. Gonzalo no contestó. Se quedó mirando la puerta de la casa con esa mandíbula apretada que yo ya conocía de memoria. Y entonces, mientras los 3 estábamos parados ahí en la banqueta, discutiendo como si tuviéramos 15 años otra vez, un taxi se detuvo frente a la casa. O si de adentro bajó Remedios, sola, sin carpeta, con una bolsa de mandado en la mano. Gonzalo dio un paso hacia ella. ¿Qué haces aquí? Remedios no retrocedió. Lo miró directo a los ojos con esa misma calma que tuvo en la oficina del notario. Esa calma que a mí me daba escalofríos porque no parecía actuada, parecía real, de alguien que ha pasado cosas peores y ya aprendió a no gastar energía en gritos. Vine a dejarles algo, no a pelear. Sacó de la bolsa de mandado una caja, y más chica que la que yo encontré debajo de la cama de mi madre. Esta era de cartón, con una cinta roja amarrada arriba. Su madre me pidió que les diera esto. Hace 3 meses, cuando ya estaba muy enferma, me llamó por teléfono. Fue la última vez que hablé con ella. Me dijo que cuando pasara lo del testamento, yo viniera a buscarlos y les entregara esta caja. Me dijo que adentro estaba la explicación que ustedes iban a necesitar. Gonzalo soltó una risa seca, sin humor, sin alegría. ¿Mi madre te llamaba por teléfono? ¿Cada semana? Desde que yo tenía memoria. Los jueves por la tarde, a las 5, sin falta. Los jueves a las 5. Esa era la hora en que mi madre se encerraba en su cuarto y decía que ibas a rezar el rosario. Yo nunca la interrumpía porque me parecía sagrado. 40 años de jueves, 40 años de rosarios que en realidad eran llamadas a otra hija en otra ciudad. No voy a aceptar nada que venga de ustedes, dijo Gonzalo.
pero Leticia extendió la mano. Yo sí. Gonzalo la miró como si la hubiera traicionado. Leti, es de mamá, Gonzalo. No de ellos, de mamá. Remedios le entregó la caja a Leticia, y entonces hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se sentó en la banqueta, así, sin que nadie la invitara, como si necesitara descansar, y habló mirando hacia la calle, no hacia nosotros. Yo tampoco sabía de ustedes. Quiero que lo sepan. Crecí pensando que mi mamá viajaba a Guadalajara a vender bordados, o es que tenía clientas fijas que le compraban manteles y servilletas. Nunca sospeché nada. Hasta hace 2 años, cuando mi padre murió. Don Pascual, dije yo, sin saber por qué recordaba el nombre. Remedios me miró, y por primera vez algo en su cara se ablandó. ¿Usted leyó las cartas? No era pregunta, era certeza. Cuando mi padre murió, continuó Remedios, yo estaba vaciando su closet y encontré una caja parecida a la que ustedes seguro ya encontraron. Cartas, fotos, recibos de envíos de dinero a Guadalajara que no tenían explicación, y una foto de 3 niños que yo no conocía. 2 niñas y un varón. Atrás decía Amparo, Leticia y Gonzalo. Guadalajara, 1982. Sentí un hueco en el pecho. Mi madre nos había mandado fotos de nosotros a esa otra familia. Nuestras caras de niños estuvieron en una casa de Veracruz durante 40 años y nosotros ni enterados. Confronté a mi madre, sí, dijo Remedios. Le puse las fotos enfrente y le pregunté quiénes eran esos niños, y ella se quedó callada un buen rato, mucho rato, y después me dijo la verdad, toda, sin adornos, sin excusas. ¿Y qué le dijiste? Le grité, le dije que era una mentirosa, que había engañado a mi padre toda su vida, que nada de lo que yo creía de mi familia era real. Remedios se quedó callada un momento, se pasó la mano por la cara, y lo que dijo después me cambió algo por dentro. Pero mi padre sí sabía, Amparo. Don Pascual siempre supo. El mundo se me detuvo. ¿Cómo que sabía? Mi padre supo desde el principio que Hortensia tenía otra familia en Guadalajara. Ella se lo dijo antes de que naciera yo. Le dio la opción de irse, de no meterse en eso, y él decidió quedarse, porque la quería. Así de simple y así de complicado. «Eso no es posible», dijo Gonzalo, que seguía parado junto a la puerta como si no pudiera moverse. «Es posible porque pasó. Mi padre no era tonto y no era un cobarde, y sabía lo que elegía, y eligió quererla sabiendo que no la iba a tener completa». Me quedé mirando a Remedios, y por primera vez desde que la vi entrar a la oficina del notario, no sentí enojo hacia ella. Sentí algo que no esperaba. Sentí lástima. No por ella, por don Pascual. Un hombre que amó a una mujer durante 40 años, sabiendo que la mitad de su corazón estaba en otra ciudad, con otro hombre, con otros hijos. Y entonces, la pregunta que me estaba comiendo por dentro desde la noche anterior, regresó con una fuerza que ya no pude ignorar. Si don Pascual sabía, mi papá también supo. Don Fermín, el carpintero, callado, que nos crió con manos firmes y pocas palabras, también vivió 40 años sabiendo que su esposa tenía otra familia. Apreté la caja que Leticia tenía en las manos, porque la respuesta a esa pregunta estaba dentro, y yo todavía no estaba lista para abrirla. Abrimos la caja en la cocina de mi casa, Leticia, Gonzalo y yo, sentados en la mesa donde mi madre tomó café con canela durante 8 años, cada mañana a las 7, sin faltar un solo día. Gonzalo no quería estar ahí. Vino porque Leticia lo obligó. Le dijo que era de los 3 o de nadie
y que lo que fuera que hubiera adentro lo íbamos a enfrentar juntos. Desaté la cinta roja, levanté la tapa. Adentro había 3 sobres. Uno decía Amparo, otro decía Leticia, el tercero decía Gonzalo, con la letra de mi madre. Es esa letra redonda que yo habría reconocido entre 1000, y debajo de los sobres otro más, sin nombre, sellado con cera roja, como si fuera de otra época. Primero los nuestros, dijo Leticia. Cada uno tomó su sobre. Yo abrí el mío con las manos temblando. 2 hojas escritas por los 2 lados, la tinta azul de la pluma que mi madre siempre usaba, esa que le regalé yo hace 4 navidades porque le gustaba cómo escribía. Amparo, mi hija mayor, la más fuerte de los 3, la que nunca se queja, y la que cargó conmigo sin pedirme nada a cambio. Se me nubló la vista en la primera línea. Sé que lo que vas a descubrir te va a doler, y sé que tienes todo el derecho de odiarme, pero antes de que me juzgues, necesito que sepas algo que nunca le conté a nadie. Levanté los ojos. Leticia estaba llorando en silencio sobre su carta. Gonzalo tenía el sobre cerrado todavía, apretado en el puño, mirando la pared. Seguí leyendo. Yo no planeé tener 2 familias. Nadie planea algo así. Se fue dando poco a poco, como un río que se desborda y ya no puedes meter el agua de vuelta. Mi madre contaba en esa carta lo que nunca nos dijo en persona, que conoció a don Pascual en un viaje real de bordados cuando tenía 28 años, que al principio fue solo una amistad, un hombre amable que la ayudó a vender mercancía en el mercado de Veracruz, que pasaron meses antes de que pasara algo más, y que cuando pasó, ella intentó cortarlo 3 veces. A 3 veces se dijo a sí misma que no iba a volver, y 3 veces volvió. No te lo cuento para que me perdones, te lo cuento para que entiendas que el amor no siempre es limpio, mija. A veces es sucio y cobarde y egoísta, y yo fui las 3 cosas. Cuando supo que estaba embarazada de Remedios, quiso morirse. No sabía qué hacer. No podía decirle a mi padre. No podía dejar de ir a Veracruz porque don Pascual ya sabía y la estaba esperando. Y no podía deshacerse del bebé porque su fe no se lo permitía. Entonces hizo lo único que se le ocurrió. Siguió yendo, siguió volviendo, inventó los viajes de bordados y construyó 2 vidas que nunca debían tocarse. Cada vez que salía de la casa con mi maleta, sentía que me arrancaban en 2 pedazos. Uno se quedaba con ustedes, otro se iba con ellos, y ninguno de los 2 pedazos estaba completo. Dejé la carta sobre la mesa. Me tallé los ojos, y vi entonces Leticia dijo algo que me heló la sangre. Amparo, lee el sobre sin nombre. ¿Ya lo leíste? No, pero en mi carta, mamá dice que lo abramos las 3 juntos. Dice que ahí está lo que más le costó escribir en toda su vida. Gonzalo seguía sin abrir su sobre, pero levantó la cara. Ábrelo. Rompí el sello de cera. Saqué una hoja, y lo primero que vi no era la letra de mi madre, era la letra de mi padre, don Fermín, el carpintero, el hombre de pocas palabras, el que nunca nos gritó, y nunca nos levantó la mano, nunca nos dijo te quiero en voz alta, pero nos lo decía con cada mueble que construía, con cada domingo que nos llevaba al parque, con cada noche que se sentaba en la sala a leer el periódico mientras nosotros hacíamos tarea. Mi padre había escrito una carta y mi madre la había guardado en esa caja para que la encontráramos después de su muerte. Hortensia, sé lo de Veracruz, lo sé desde hace mucho. Gonzalo se levantó de la silla. Sé lo de Pascual, un celo de los niños. Sé todo.
Leticia se tapó la boca con las dos manos. No te escribo esto para reclamarte. Te escribo para que sepas que te perdono, que te perdoné hace años, que elegí quedarme porque mis hijos te necesitan con la madre completa y no partida en dos por la culpa. Y porque yo también te quiero, vieja terca, aunque a veces me cueste trabajo mirarte a los ojos cuando vuelves de tus viajes con olor a sal y a otra vida. Yo no podía respirar. Mi padre sabía, el hombre que nos crió, o hasta el hombre que construyó el librero de la sala con sus propias manos, el hombre que murió dormido hace 10 años con una sonrisa tranquila en la cara. Ese hombre supo durante décadas que su esposa tenía otra familia y se quedó, en silencio, sin decir nada, sin reclamar. Y si algún día los niños leen esto, terminaba la carta: quiero que sepan que no les guardo rencor a los de allá. No tienen la culpa, igual que ustedes no tienen la culpa. Los únicos responsables somos su madre y yo, y ella por hacerlo, y yo por permitirlo. Gonzalo abrió su sobre por primera vez. Le temblaban las manos, y yo sabía que lo que estaba escrito adentro le iba a romper algo que ya no se podía pegar, porque una cosa es descubrir que tu madre te mintió, y otra muy distinta es descubrir que tu padre lo supo y decidió cargar con esa mentira hasta la tumba. Capítulo 7. Parte 1/3, aproximadamente 2670 caracteres. Gonzalo leyó su carta en silencio. Yo lo observaba desde el otro lado de la mesa, esperando que explotara, o que gritara, que tirara la silla otra vez. Pero no hizo nada de eso. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado, la metió de vuelta en el sobre y lo puso sobre la mesa. Mamá le dice que me parezco a papá, que tengo su mismo carácter, su misma terquedad, y que por eso sabe que voy a ser el que más se enoje con todo esto. Se le quebró la voz en la última palabra. Gonzalo, que nunca llora. Gonzalo, que de chiquito se caía de la bicicleta y se paraba sin hacer ruido. O es el que cuando murió, mi papá se quedó parado junto al ataúd con la cara seca mientras Leticia y yo nos deshacíamos. Ese Gonzalo tenía los ojos rojos y la barbilla temblando. Pero también dice que papá la perdonó y que si papá pudo, ella espera que nosotros también podamos. Leticia se acercó y le puso la mano en el hombro. Gonzalo no la quitó. Se quedó así un momento, con la cabeza baja, respirando fuerte. Y entonces yo recordé algo. Es un detalle que llevaba horas dándome vueltas en la cabeza sin que pudiera acomodarlo. La carta de mi padre decía que sabía lo de los niños. Plural. Pero don Fermín murió hace 10 años. Y Valentín tiene 36. Eso significaba que cuando mi padre escribió esa carta, Valentín ya había nacido. Mi padre sabía que Hortensia tuvo un hijo más con don Pascual, pero había algo en la carta de mi madre que no cuadraba en la que me escribió a mí, o en una parte que leí rápido porque estaba llorando y no presté suficiente atención. Busqué mi sobre, saqué las hojas y releí el párrafo que me había saltado. Hay algo sobre Valentín que ni Pascual supo, que nadie sabe, que me llevé a la tumba porque no tuve el valor de decirlo en vida. Pero ya no puedo seguir cargando con esto, mija. Valentín no es hijo de Pascual. Me quedé fría. Valentín es hijo de tu padre, de Fermín. Las letras se me movían en la hoja. Tuve que leerlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Valentín, el muchacho de la guitarra, el que entró a la oficina del notario con los ojos grandes y callados, el más joven de los 3 de Veracruz. Era mi hermano, no medio hermano, hermano completo, hijo de mi padre y de mi madre.
criado en otra ciudad, con otro apellido, por un hombre que creyó que era suyo. Solté las hojas sobre la mesa. Leticia vio mi cara y supo que algo estaba mal. ¿Qué dice Amparo? No pude hablar. Le pasé la carta. Leticia leyó el párrafo. Allí vi cómo le cambió la expresión. Fue como ver a alguien que recibe un golpe en cámara lenta. Primero la confusión, después la incredulidad, después algo que se parecía al horror. No puede ser. Léelo otra vez. Lo leyó y levantó la cara con los ojos llenos de agua. Gonzalo, necesitas leer esto. Gonzalo tomó la carta, leyó en silencio y esta vez sí explotó. No con gritos, con algo peor, con una risa amarga, seca, que sonaba como vidrio quebrándose. Increíble, pues mi madre no solo tuvo otra familia, le puso un hijo de mi papá al otro señor, y el pobre hombre lo crió 36 años creyendo que era suyo. Gonzalo, baja la voz. ¿Que baje la voz? ¿Que baje la voz, Leticia? Mi madre fue infiel con 2 hombres al mismo tiempo. Tuvo un hijo de uno y se lo endilgó al otro. ¿Y quieres que baje la voz? Yo entendía su rabia, la sentía yo también, pero algo más me estaba quemando por dentro, algo que iba más allá del engaño y de los secretos. Valentín no sabía. Ese muchacho de 36 años, con su guitarra y sus ojos callados, creció toda su vida creyendo que don Pascual era su padre. Lloró en su funeral, cargó su ataúd, lleva su apellido y no es su hijo. Es hijo de don Fermín, del carpintero de Guadalajara, que murió hace 10 años y que Valentín probablemente nunca conoció. De un hombre que le habría enseñado a construir cosas con las manos igual que nos enseñó a nosotros, que lo habría llevado al parque los domingos, y es que le habría dicho, a su manera callada, que estaba orgulloso de él. Valentín perdió todo eso, sin saberlo, sin que nadie le diera la oportunidad de elegir, y mi madre se lo llevó a la tumba. Lo dejó escrito en una carta, como si eso fuera suficiente, como si soltar una bomba en papel fuera menos cobarde que soltarla en persona. Leticia habló con la voz más seria que le escuché en toda mi vida. Tenemos que decirle. Gonzalo la miró. ¿Decirle qué? ¿Que su mamá le mintió toda la vida? ¿Y que el hombre que lo crió no era su padre? ¿Que su verdadero padre murió hace 10 años sin saber que existía? Tiene derecho a saberlo. Tiene derecho a que lo dejen en paz. Pasé 2 días sin dormir pensando en qué hacer. 2 días cargando un secreto que me pesaba como si fuera de plomo. Ahora entendía a mi madre. No la justificaba, pero entendía lo que se siente cuando tienes algo adentro que no puedes decir y no puedes callar. Al tercer día le llamé a Remedios. No sé por qué a ella, mas tal vez porque fue la única de los 3 de Veracruz que habló conmigo con respeto. Tal vez porque en sus ojos vi algo que reconocí. Cansancio. El cansancio de alguien que ya no quiere más secretos. Remedios, necesito verte. Es sobre Valentín. Hubo un silencio largo del otro lado. Después dijo, ya lo sé. ¿Cómo que ya lo sabes? Mi madre me lo dijo hace 2 años, cuando le encontré las cartas. Me dijo todo. Lo de ustedes, lo de don Fermín, lo de Valentín, y me hizo prometer que no le diría a nadie, que ella lo iba a dejar arreglado, que el testamento lo iba a explicar todo. Remedios llevaba 2 años cargando con eso, 2 años sabiendo que su hermano menor no era hijo de su padre, 2 años mirándolo a la cara todos los días sin poder decirle nada. ¿Y Hugo? Hugo no sabe. Valentín no sabe. Solo lo sabíamos mi madre y yo. Y ahora ustedes.
¿Por qué no le dijiste? Porque mi madre me lo pidió y porque Valentín adoraba a mi papá. Era su mundo. Después de que mi papá murió, Valentín se fue a la playa todos los domingos a tocar guitarra frente al mar, porque decía que era la única forma en que sentía que mi papá todavía lo escuchaba. ¿Cómo le dices a alguien así que el hombre al que le toca canciones en la playa no era su padre? Me quedé callada, porque no tenía respuesta, porque la respuesta correcta no existía. Remedios, en la caja que nos diste hay cartas de mi madre y una carta de mi padre, de don Fermín. Oye, en ninguna de las dos dice nada sobre Valentín. Mi madre me lo puso a mí en la carta personal, solo a mí, como si quisiera que yo decidiera qué hacer. Porque usted es la mayor, Amparo, y mi madre siempre decía que la mayor de Guadalajara era la más parecida a ella, la más fuerte, la que iba a poder cargar con esto, la más parecida a ella. Esas palabras me cayeron encima como un balde de agua fría, porque si algo había aprendido en esos días era que parecerse a mi madre no era un halago, o era una advertencia. Y ahora yo tenía que decidir algo que mi madre no pudo decidir en 40 años. Decirle a Valentín quién era su verdadero padre, o dejarlo vivir en paz con una mentira que ya tenía 36 años de raíces. La última línea de la carta de mi madre decía algo que ahora, con todo lo que yo sabía, sonaba menos como una súplica y más como una maldición. Haz lo que yo no pude, mija, haz lo correcto. Pero lo correcto, a esas alturas, ya no existía. Y pasaron 4 días antes de que yo pudiera hablar con alguien que no fuera Leticia. Gonzalo no contestaba el teléfono. Se encerró en su casa con su esposa y sus hijos y no quiso saber nada de nadie. Su sobre lo leyó solo, en su carro, estacionado frente a la casa de mi madre. Leticia me contó que lo vio desde la ventana, que estuvo ahí más de 1 hora, que después arrancó el carro y se fue sin mirar atrás. Leticia y yo nos turnábamos para llorar. Un día estaba yo bien y ella se derrumbaba. Al otro día era al revés. Nos hablábamos por teléfono a las 11 de la noche, cuando ya los hijos estaban dormidos y las casas estaban en silencio, y nos quedábamos calladas un rato largo antes de que alguna dijera algo. ¿Tú crees que papá fue feliz?, me preguntó Leticia una de esas noches. No supe qué contestarle, porque la imagen que yo tenía de mi padre, ese hombre tranquilo que leía el periódico en la sala y que sonreía poco, pero sonreía de verdad, ahora tenía una grieta. Juan, y por esa grieta se asomaba una pregunta que me daba miedo. ¿Cuánto de esa tranquilidad era paz y cuánto era resignación? El 5.º día después de la lectura del testamento, Remedios me llamó por teléfono. No sé cómo consiguió mi número. Supongo que el licenciado Montiel se lo dio. Amparo, necesito hablar contigo. A solas, sin tus hermanos. ¿Por qué a solas? Porque lo que tengo que decirte no se lo puedo decir a todos al mismo tiempo. Y porque creo que tú eres la única que puede escucharlo sin salir corriendo. Quedamos en un café en el centro, uno de esos que tienen mesas chiquitas y manteles de cuadros y huele a pan dulce desde la banqueta. Llegué 10 minutos antes, me senté en la mesa del fondo, pedí un café que no necesitaba, porque ya no dormía de todos modos. Remedios llegó puntual, se sentó frente a mí, pidió un agua de limón, y antes de que yo pudiera decir nada, sacó de su bolsa una fotografía y la puso sobre la mesa. Era una foto vieja, en blanco y negro, de un hombre joven, delgado, con las manos grandes, con una sonrisa tímida que yo conocía de memoria. Era mi padre,
Don Fermín, joven, como de 25 años, en una playa. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté, y la voz me salió más fuerte de lo que quería. Estaba en las cosas de mi padre, de don Pascual. Atrás tiene algo escrito. Volteé la foto. Con la letra de mi madre decía, Fermín en Veracruz, antes de todo. Antes de todo. Remedios tomó un trago de su agua de limón. Se limpió las manos en la servilleta y me contó algo que yo no estaba preparada para escuchar. Tu padre conocía Veracruz, Amparo, no porque tu madre lo llevara, él fue primero, antes de casarse con ella. Eso no puede ser. Mi padre nunca salió de Guadalajara. Tu padre trabajó 6 meses en un astillero de Veracruz cuando tenía 24 años. O antes de conocer a tu mamá. Ahí conoció a don Pascual. Eran amigos. La palabra se me quedó atorada en la garganta. ¿Amigos? Trabajaban juntos, compartían cuarto en una pensión cerca del muelle. Según lo que mi padre le contó a mi madre antes de morir, don Fermín y don Pascual fueron amigos cercanos durante esos 6 meses. Después, tu padre regresó a Guadalajara, conoció a Hortensia y se casaron. ¿Y don Pascual? Don Pascual conoció a tu madre años después, en uno de sus viajes de bordados, el primero que fue real, y cuando supo que ella era la esposa de Fermín, quiso alejarse, pero no pudo. Yo sentía que cada revelación era una capa que se despegaba de algo que yo creí conocer toda mi vida. Debajo de cada capa había otra, y debajo de esa, otra más, y ninguna se parecía a lo que yo tenía en la superficie. Hay algo más, dijo Remedios, y es la razón por la que te pedí que vinieras sola. Sacó otra foto, a color esta vez, de un niño como de 5 años, sentado en un escalón, con una guitarra de juguete en las manos, pelo lacio, ojos claros, nariz afilada. Este es Valentín de chiquito. Lo miré, y algo se movió adentro de mí, algo que no tenía nombre todavía, pero que empezaba a tomar forma como una sombra que se aclara cuando le da la luz. Ahora mira esta. Puso al lado una foto de mi hermano Gonzalo, de niño también, como de la misma edad, sentado en el patio de nuestra casa, con un carrito de madera que mi padre le hizo. Los 2 niños se parecían, no un poco, mucho. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma forma de inclinar la cabeza. Remedios, ¿qué me estás diciendo? Valentín no es hijo de don Pascual. El café se me enfrió en las manos. El ruido del restaurante desapareció. Solo estábamos ella y yo, y esa frase colgada entre las dos como un alambre a punto de romperse. Valentín es hijo de don Fermín, de tu padre. No me moví durante un rato que no sé medir, y pudo ser 1 minuto. Pudieron ser 10. Mi madre se lo confesó a don Pascual cuando Valentín nació, dijo Remedios. El niño salió con los ojos claros. Don Pascual tenía los ojos negros. Mi madre tiene los ojos negros. No había forma de explicarlo. ¿Y don Pascual lo aceptó? Lo crió como suyo. Le puso su apellido. Le enseñó a pescar. Lo llevó a la escuela cada mañana durante 12 años. Nunca lo trató distinto. Él nunca le dijo nada. Un hombre que crió al hijo de otro hombre sabiendo que era de otro, sabiendo que era del amigo que tuvo en el astillero 30 años antes, sabiendo que la mujer que amaba había concebido a ese niño con el mismo hombre al que ella volvía cada 2 semanas. ¿Mi padre supo que Valentín era suyo? Remedios sacó un último papel de su bolsa, doblado en 4, amarillento, con la letra de mi madre. Tu madre le escribió esta carta a don Fermín cuando Valentín cumplió 1 año.
Pues no sé si él la leyó. Estaba escondida entre las cosas de don Pascual, dentro de un libro que tu madre le regaló. Mi padre la encontró y la guardó. Nunca se la entregó a tu padre. Desdoblé la carta. Las manos me temblaban tanto que tardé en enfocar las palabras. Fermín, tuve un hijo tuyo. Se llama Valentín. Tiene tus ojos y tu forma de quedarse callado, mirando las cosas como si estuviera pensando algo importante que nunca va a decir. Pascual lo sabe y lo aceptó. No te pido nada y no espero nada. Solo quería que en algún lugar del mundo existiera un papel que dijera la verdad. Porque la verdad tiene que existir en algún lado, aunque nadie la vea. Doblé la carta, la puse sobre la mesa y me quedé mirando las dos fotos de los dos niños que se parecían demasiado para ser coincidencia. Mi madre tuvo un hijo con mi padre en la otra familia, un medio hermano nuestro que creció en Veracruz creyendo que era hijo de don Pascual, o un muchacho de 36 años que toca la guitarra y que entró a la oficina del notario sin saber que el hombre que lo engendró fue el mismo que nos engendró a nosotros. Valentín no era solo un heredero del testamento, era nuestro hermano de sangre completa por parte de padre, y él no lo sabía. ¿Valentín sabe?, pregunté. No, nadie se lo ha dicho. Mi padre se llevó el secreto a la tumba, y mi madre me lo contó a mí sola, 2 meses antes de morir, y porque dijo que alguien tenía que saberlo. Me quedé sentada en ese café mirando la foto de un niño con una guitarra de juguete que tenía los ojos de mi padre, y entendí que la caja que Remedios nos trajo aquella mañana a la banqueta no era una explicación, era una bomba, y todavía faltaba decidir quién le iba a decir la verdad a Valentín. Le dijimos a Valentín un domingo por la tarde. No fue en una oficina, ni en un café, ni por teléfono. Fue en el patio de la casa de mi madre, o en la colonia americana, la misma casa que Gonzalo había cerrado con candado y que ahora estaba abierta porque Leticia lo convenció de que ese era el único lugar donde esto podía pasar. Nos tomó una semana organizar el encuentro. Remedios habló con Hugo y con Valentín. Leticia habló con Gonzalo y yo hablé con todos, uno por uno, porque al parecer eso es lo que hace la hermana mayor. Coordina, arma las piezas, sostiene todo mientras los demás se caen. Gonzalo no quería venir, o dijo que él no tenía por qué sentarse a darle noticias a un desconocido, que no era su problema, que lo resolviera el notario o un juez o quien fuera, pero no él. Leticia le dijo una sola frase que lo hizo cambiar de opinión. Gonzalo, Valentín es hijo de papá. Si alguien tiene que decírselo, somos nosotros. No una carta, no un abogado. Nosotros. Y vino. Llegó de último. Se sentó en la silla, que estaba más lejos de todos, con los brazos cruzados, sin saludar. Pero vino. Valentín llegó con su guitarra en el hombro, como el primer día. Pero esta vez se veía distinto, más nervioso, con ojeras. Remedios le había dicho que necesitaban hablar de algo importante, pero no le dijo qué. Nos sentamos en círculo en el patio, 6 sillas de plástico que mi madre usaba para las tardes de bordado. Olía a tierra mojada porque había llovido en la mañana. El cielo estaba gris, pero no frío. Uno de esos días en Guadalajara que no son ni una cosa ni la otra, no como lo que estábamos a punto de hacer. Remedios me miró, Hugo me miró, Leticia me miró. Gonzalo miraba el piso y yo entendí que me tocaba a mí, porque así funcionan las familias. Alguien tiene que ser el que habla cuando nadie más puede, y en nuestra familia esa siempre fui yo.
con mi madre cuando había que decirle que ya no podía vivir sola, con mi padre cuando había que decirle que fuera al doctor, con Gonzalo cuando había que decirle que dejara de gritar y escuchara. O ahora me tocaba decirle a un hombre de 36 años que el padre que lo crió no era el padre que lo engendró. Valentín, empecé. Lo que voy a decirte es algo que tu madre quiso que supieras, pero no encontró la forma de hacerlo en vida. Valentín dejó la guitarra en el piso, se inclinó hacia adelante y me miró con unos ojos que yo conocía, porque eran los mismos ojos que me miraban desde las fotos de mi padre joven. Se lo dije todo, sin rodeos, sin frases bonitas, o sin buscar la forma suave de decir algo que no tiene forma suave. Le dije que su madre tuvo 2 familias durante 40 años, que don Pascual siempre supo, que nuestro padre don Fermín también supo, y que él, Valentín, era hijo de don Fermín, no de don Pascual. Valentín no habló durante mucho tiempo. Se quedó sentado con las manos entre las rodillas, mirando un punto en el piso que no existía. Respiraba despacio, como si estuviera contando cada respiración para no perder el control. Hugo le puso la mano en el hombro. Remedios le agarró la mano. Y Valentín dejó que le agarraran la mano, lo que me dijo que no era la primera vez que estos 3 se sostenían así, que tenían su propia forma de cuidarse, igual que nosotros teníamos la nuestra. ¿Mi papá lo sabía?, preguntó Valentín, y cuando dijo mi papá se refería a don Pascual, al hombre que lo crió, al que lo llevó a la escuela y le enseñó a pescar y le compró su primera guitarra. Sí, o tu papá lo supo desde que naciste. Y me quiso igual, te quiso igual. Valentín asintió, lento, una sola vez, como si esa respuesta fuera lo único que necesitaba para poder seguir respirando. Y entonces hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Se paró, agarró su guitarra y caminó hacia Gonzalo, que seguía sentado en la esquina con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Se paró frente a él, lo miró de arriba abajo. De ahí dijo: «Entonces tú y yo somos hermanos completos». Gonzalo no contestó, pero lo miró, y yo vi algo en sus ojos que no había visto en toda la semana. No era enojo, no era rechazo, era reconocimiento, porque Valentín tenía razón. No eran medios hermanos como los demás, eran hijos del mismo padre y la misma madre. Hermanos de sangre completa que crecieron en ciudades distintas sin saber que existían. «¿Tienes los ojos de papá?», dijo Gonzalo, y la voz le salió quebrada, eso como si esas 4 palabras le hubieran costado todo lo que tenía dentro. Valentín se sentó junto a él. No dijo nada, solo se sentó, y Gonzalo no se movió, no se alejó, se quedó ahí, con su hermano al lado, en el patio, donde su padre construyó una vida que fue real aunque incompleta. Leticia me agarró la mano. La apreté fuerte y las 2 lloramos sin hacer ruido, porque a veces las palabras no alcanzan y el llanto es lo único honesto que te queda. 3 semanas después, cuando los 6 estábamos sentados otra vez en la oficina del licenciado Montiel, la misma sala, la misma mesa, las mismas sillas, pero esta vez no había lados. No estábamos 3 contra 3, estábamos 6 alrededor de una mesa, y el licenciado nos miraba con la cara de alguien que ha visto muchas familias romperse en su oficina, pero pocas veces ha visto una intentar pegarse. Gonzalo habló primero, cosa que no me esperaba. «Licenciado, hablamos entre los 6. No vamos a impugnar el testamento y vamos a respetar la voluntad de mi madre». El licenciado asintió.
abrió la carpeta azul y empezó a leer los detalles de la distribución. La casa de la colonia americana, las propiedades de Veracruz, la cuenta bancaria, todo dividido en 6 partes iguales. Pero antes de que terminara, Remedios levantó la mano. Licenciado, queremos proponer algo. Sacó un papel que los 3 hermanos de Veracruz habían firmado. Hugo, Valentín y yo renunciamos a nuestra parte de la casa de la colonia americana. Esa casa la construyó don Fermín. Es de sus hijos. No nos corresponde. Gonzalo tragó saliva. No dijo nada, pero vi cómo le cambiaba la cara. Algo se le aflojó por dentro, algo que llevaba semanas apretado. A cambio, continuó Remedios, les pedimos que nos dejen quedarnos con el departamento de Veracruz. Es donde Hugo vive, es lo único que conocemos de nuestra madre allá. Y el terreno de la playa, agregó Hugo, hablando por primera vez en todo el proceso, con esa voz grave de pescador que mide las palabras como mide el viento. Ahí quiero construir un cuarto para cuando Valentín quiera ir de visita. Valentín sonrió. Fue la primera sonrisa que le vi desde que lo conocí. El licenciado miró a Gonzalo, miró a Leticia, me miró a mí. ¿Aceptan? Aceptamos, dije yo, y lo dije por los 3, porque a veces la hermana mayor también toma decisiones. Firmamos los papeles esa tarde, los 6, uno por uno, con la misma pluma azul que el licenciado Montiel tenía sobre su escritorio. Cuando terminamos, salimos a la calle, los 6 juntos por primera vez, sin una mesa de por medio. Remedios me abrazó. No me lo esperaba. Fue un abrazo fuerte, de esos que aprietan, como los abrazos de mi madre. Gracias, Amparo. ¿Por qué? Por escuchar primero y juzgar después. No todos hacen eso. Valentín se acercó a Gonzalo. Le extendió la mano. Gonzalo lo miró un segundo, y en lugar de darle la mano, lo jaló hacia él y le dio un abrazo corto, torpe, de hombre que no sabe abrazar, pero que está intentando aprender. Caminé hasta mi carro sola. Me senté, cerré la puerta, y antes de arrancar, me quedé un momento mirando la calle. Pensé en mi madre, en Hortensia Vega, la mujer de los bordados y los viajes y las 2 vidas y los 6 hijos y los 2 hombres que la amaron sabiendo quién era. No la perdoné, todavía no. Tal vez nunca la perdone del todo, pero entendí algo que no entendía el día que 3 desconocidos entraron a la oficina del licenciado Montiel y se sentaron frente a mí como un espejo. Mi madre no fue una buena persona, tampoco fue mala, fue una mujer que tomó una decisión cobarde a los 28 años y pasó el resto de su vida tratando de que esa decisión no destruyera a nadie. Y al final, cuando supo que se iba a morir, hizo lo único valiente que hizo en 40 años. Nos sentó a todos en la misma mesa, y confió en que sus hijos fueran mejores que ella, y eso, creo, fue su forma de pedir perdón.